Empezar a hablar sobre las demostraciones y cómo hacerlas, ¿no? Las demostraciones, como ya sabes, son aquellos procedimientos lógicos que nos permiten garantizar que una proposición o afirmación es verdadera. De esta manera, nosotros tenemos la certeza de que teoremas y fórmulas funcionan, ¿no? Pero, además de construir las matemáticas, pues también sirve para otras cosas. Por ejemplo, si tú estás haciendo un algoritmo o estás encontrando un patrón en ciertos datos o en cierta información y quieres demostrar que va a funcionar, quieres garantizarlo, entonces puedes usar las demostraciones matemáticas, que yo me imagino que es justamente para lo que la quieres usar, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar hablando de esto, ¿no? Cuando uno demuestra algo, me gusta pensarlo como que estamos creando un nuevo conocimiento, como una nueva verdad, ¿no? Digamos. Bueno, pues para llegar a esa tuviste que tener información previa para poderla construir, ¿no? Entonces, vamos a ponerle, no sé, de n a n más uno. Bueno, pues lo primero que voy a hacer va a ser definir cuál es esta información de la que nosotros podemos eh, tener, ¿no? Con la que nosotros podemos contar para hacer una demostración, que son algunos conceptos importantes. El primero de ellos es muy interesante, porque si lo piensas, para obtener esta información previa, pues primero tuvo que haber una información antes, un conocimiento anterior, y para eso tuvo que haber otro conocimiento anterior, y así sucesivamente. Ajá. Hasta que en un inicio tuvo que haber un conocimiento inicial, una afirmación inicial con la que se pudieran comenzar a hacer todas estas demostraciones matemáticas, ¿no? Bueno, pues a este conocimiento inicial se le llama axioma, que no sé si lo habías escuchado antes, pero bueno. El axioma es una proposición o una afirmación, un hecho, digamos, que asumimos que es verdadero sin ninguna prueba y con él comenzamos a construir los conocimientos subsecuentes. Esto es muy importante porque, pues, a mí me gusta decirle que es el punto débil de las matemáticas, ¿no? Porque los axiomas no tienen una demostración, ni un argumento infalible, ni una prueba rigurosa, no. Es una afirmación que todos asumimos es la verdad. Es un acto de fe en la ciencia, en las matemáticas. Ajá. Claro que tampoco va a ser algo descabellado, ¿no? Es algo que tiene sentido, pero no hay, digamos, una garantía de que sea verdad. Por ejemplo, en la teoría de conjuntos, que es donde vamos a estar trabajando nuestros ejemplos, aquí está el axioma del vacío. Este axioma dice que existe un conjunto que se llama vacío y el cual no contiene nada. O en otras palabras, siempre es falso que cualquier elemento está adentro de él. ¿Cómo sabemos que existe el conjunto vacío? ¿Cómo sabemos que siempre va a ser falso que algo esté en él? Pues no hay una razón, pues, última. Simplemente es un axioma. Es nuestra piedra base y vamos a creerlo. ¿Tiene sentido que exista un conjunto que no tiene nada? Sí. ¿Hay pruebas? No. Bueno, ese es un axioma, ¿no? Por ejemplo, un axioma en los números reales es la conmutatividad, que es lo mismo x más y que y más x. Ajá.
¿Tiene sentido? Sí. ¿Hay alguna prueba, algún argumento de que esto sea válido? No. Entonces, eso es un axioma. El siguiente concepto es la definición. La definición no es que sea una verdad en sí misma, no está afirmando nada, simplemente es como si fuera la definición de una palabra, la definición de un lenguaje, ¿no? Es una idea que tú estás creando sobre la cual tú puedes empezar a hacerte preguntas, puedes empezar a formar nuevo conocimiento. Entonces, digamos que es la descripción de una idea, herramienta o concepto abstracto. Por ejemplo, que un conjunto esté adentro de otro, ¿no? Que A sea subconjunto de B. No te está afirmando nada esta definición, simplemente te va a explicar qué significa que un conjunto sea subconjunto de otro. Y dice que si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. O sea que si está en uno, también va a estar en el otro. En otras palabras, que está dentro de, ¿no? Bueno, pues esa es nuestra definición. Entonces ya tenemos axiomas y definiciones. Cuando uno empieza una nueva materia o empieza a demostrar desde el inicio, generalmente es lo único con lo que contamos. Después empiezan a formar proposiciones, teoremas, lemas, etc. Ajá. Bueno, básicamente estas tres cosas tienen esta estructura. Primero, parten de una hipótesis y te dicen que si estamos en el caso de esa hipótesis, entonces se va a cumplir una conclusión, ¿no? Es como la estructura base, pero también puede haber en distintas formas. Por ejemplo, en vez de un entonces podría tener un sí, solo sí, etcétera, ¿no? Entonces, pues prácticamente una proposición, un teorema y un lema tienen esta estructura, pero son diferentes dependiendo pues su importancia, su generalidad. Algo muy particular, algo que no sea tan importante, podría ser una proposición. Los teoremas son los más poderosos, los más generales, ¿no? Y los lemas generalmente es como una pequeña verdad auxiliar, una verdad que vas a utilizar más adelante, que en sí misma no tiene mucho sentido, no te ayuda en nada, pero que la puedes usar para conseguir una verdad más importante. Pero a ver, ¿cómo funciona esto de hipótesis, entonces conclusión? Bueno, pues mira, podría ser algo parecido a que si... A ver, déjame ver, aquí tenía uno. Que si X pertenece a B, entonces X pertenece a A unión B, ¿no? En este caso, esta parte de aquí sería nuestra hipótesis y esta parte de aquí sería nuestra conclusión. Y fíjate, hipótesis generalmente en la ciencia lo pensamos como la idea que queremos demostrar, ¿no? En matemáticas no es así. En matemáticas la hipótesis es como el contexto, ¿no? Es como decir, si estuviéramos en el caso de que X pertenece a B, entonces también será que X pertenece a A unión B. O sea, nos estamos poniendo en situación, nos estamos poniendo en el caso, ¿no? La hipótesis es el contexto. O sea, es como decir,
si estuviéramos en el caso de que y aquí va tu hipótesis. O también lo podríamos decir como si estuviera pasando que X pertenece a B, ¿no? Entonces se cumplirá la conclusión, ¿no? Te digo, lo podemos decir como si estuviéramos en el caso de que, o podríamos decir, considerando la situación en la que X pertenezca a B, ¿sabes? O sea, es como el caso base, es como el contexto, ¿sí? Porque obviamente si queremos probar una verdad, pues necesitamos poner una situación, ¿no? Bueno, ya explicado eso, pues la hipótesis siempre se considera verdadera. Y te digo, muchos se confunden pensando, entonces eso significa que siempre, siempre, siempre X pertenece a B, que los elementos están adentro del conjunto B. No. Significa que considerando el caso en el que X pertenezca a B, ¿no? Bueno, entonces, pues ya quedó esa estructura. Y la idea de la demostración es llegar mediante argumentos lógicos que si se cumple la hipótesis, entonces también se va a cumplir la conclusión o la tesis. Y básicamente ese es nuestro objetivo, ¿no? Y para eso hay distintos métodos. Entonces, la hipótesis siempre se considera verdadera y deseamos demostrar que implica a Q. Para eso vamos a ver nuestro primer método, el método directo. El método directo, como su nombre lo dice, pues básicamente vamos a tener una cadena directa de proposiciones. Vamos a partir, bueno, podríamos decir que partimos de la hipótesis y vamos a ir agregando proposiciones que son como afirmaciones que están conectadas por argumentos lógicos. O sea, vamos a ir argumentando paso, luego otro paso, luego otro paso y así sucesivamente. Hasta que, con suerte, lleguemos a la conclusión, ¿no? Entonces el método directo es como una cadena de argumentos, una cadena de proposiciones que conectan la hipótesis con la conclusión. Ojo, la hipótesis no siempre va al principio. A veces empiezas con alguna información que ya tenías, como podría ser en un axioma u otra proposición que ya tuvieras antes, ¿no? Que ya hayas demostrado, y en algún momento aquí en medio vas a usar la hipótesis, ¿no? No a fuerzas tiene que estar al principio, pero bueno, es como una manera fácil de entender. Entonces, vamos a usar el método directo para demostrar esto que tenemos aquí, ¿no? Nuestro primer ejemplo, nuestra primera demostración. Y bueno, para eso, primero voy a tener que hablar de una definición que yo no había dado, que es qué significa la unión. A unión B se define como que el conjunto en el que los elementos, bueno, el conjunto de los elementos que pertenezcan a A o que pertenezcan a B. O sea, si pertenecen a A pero no pertenecen a B, no importa. Basta con que pertenezcan a uno o a los dos. Y en ese caso ya estarían dentro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Ya tenemos aquí lo que deseamos demostrar, nuestra proposición. Entonces vamos a escribir de este lado demostración. Y vamos a comenzar, ¿no? Voy a usar esto de comenzar por la hipótesis, me parece bastante adecuado.
Entonces vamos a decir, supongamos que X pertenece a B, ¿no? Que es nuestra hipótesis. Ok, ya tenemos un punto de partida. Sería como empezar desde aquí, ¿no? Ahora vamos a agarrar otro argumento que vamos a conectar con lógica. Para esto, pues hay que saber un poquito de lógica, del operador y del operador O. Ah, pues mira, bueno, ¿qué te digo? Tú que sabes programar muy bien, pues ya sabes cómo funcionan todos estos operadores lógicos, ¿no? Que eso te va a ayudar mucho para demostrar. Porque estarás de acuerdo que si X pertenece a B es verdad, entonces la afirmación de que X pertenece a B o X pertenece a A también es verdad. Y tú me dirás, oye, ¿qué onda? Pero no hemos dicho nada sobre A. No importa, porque como ya sabes, así funciona el operador OR o el operador O, ¿no? Que con que uno sea correcto, no importa si el otro es verdad o no, toda la afirmación pues ya es correcta, te va a devolver un true, ¿no? Entonces ya sabemos que esto es verdad. Así que ya sabemos que esta afirmación es verdad. Pero ¿qué pasa? Esta de aquí, X pertenece a B o X pertenece a A, es justamente la definición de que X pertenezca a A unión B. Entonces, eso nos lleva a nuestro siguiente argumento. Por la definición, es lo mismo que decir que X pertenece a A unión B, ¿no? Y aquí fíjate, ya llegamos a la conclusión, a la tesis que estábamos buscando. Esta es la conclusión. Y como ya llegamos de H a la conclusión, entonces ya terminamos y le ponemos nuestro cuadrito. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo nos dice que si A es subconjunto de B, entonces A unión C es subconjunto de B unión C. Ajá. Por cierto, si te preguntas si en el ejemplo anterior usamos axiomas, bueno, la respuesta es que sí, pero son otros axiomas que no había mencionado, o sea, no es el del vacío. Hay otros axiomas, hay un axioma sobre que existe la unión entre dos conjuntos, hay un axioma que dice que los conjuntos se pueden definir correctamente, hay un montón de axiomas, ¿no? Pero como es más complicado, pues ya no los menciono. Nada más que sepas que existen, a veces sí se usan así directamente, pero bueno. Entonces vamos a pasar a este otro ejercicio, ¿no? Entonces fíjate. Muchas veces vemos algo así y no sabemos por dónde empezar. Pero realmente, pues lo ideal sería primero pensar, razonar el problema. Y una vez que ya tengamos una intuición de por qué esto debería ser verdad, entonces ya podemos estructurar nuestros pensamientos en una serie de argumentos lógicos que demuestren que es verdad. Ajá. En vez de empezar a intentar atacarlo con argumentos hacia lo loco, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. Primero nos dice que tenemos tres conjuntos, fíjate. Nos dicen A, B y C. La hipótesis, acuérdate que este del principio es la hipótesis y este de acá va a ser la tesis o conclusión. Nos dice que el conjunto A está adentro del conjunto B. Ajá. Y nos dice que un tercer conjunto C, que no sabemos cómo sea, podría ser de cualquier tipo. Lo voy a dibujar así un poco loco. Conjunto C.
va a ser subconjunto de B. A unión C va a ser subconjunto de B unión C. Ok, vamos a colorearlos para empezar, ¿no? Y para empezar a darnos una idea de por dónde atacar el problema. Primero voy a colorear A unión C. Ajá. Si te preguntas cómo supe cómo dibujar Si te preguntas cómo supe cómo dibujar el conjunto C, realmente no lo supe, ¿sí? O sea, no es como que haya una sola manera de dibujarlo. Simplemente no nos dan información de cómo es el conjunto C, así que simplemente lo dibujé pues de una manera que no sea muy trivial, ¿no? Lo puse así como en medio de todos. Bueno, entonces este que es como azul verdoso es A unión C. Este es A unión C, este de aquí. Y B unión C voy a ponerlo con rayitas azules. Va a ser toda B y todo C, ¿no? Entonces, fíjate, evidentemente la parte que es azul verdoso está dentro de la parte que tiene las rayitas, ¿no? Y esto es básicamente porque A está adentro de B. Y eso es lo que nos va a garantizar este teorema de aquí. Bueno, ¿cómo se dice? Esta proposición que queremos demostrar. Entonces, bueno, ya que tenemos una idea de más o menos por qué y qué es lo que está pasando, entonces ahora sí ya podemos empezar a demostrar, ¿no? Te voy a contar mi plan. Mira, voy a empezar hablando de algún elemento que viva aquí adentro. Una X. Una X que viva dentro de A unión C. Podría estar en cualquier parte del azul verdoso. Y voy a ir argumento por argumento llegando a que está dentro de B unión C. Ajá. Entonces, comencemos. Este va a ser uno de esos casos donde no comienzo por la hipótesis, sino que la voy a usar más adelante. Pero siempre tenemos que usar la hipótesis. Eso sí. Bueno. Entonces voy a empezar por el azul verdoso. Ahí. Supongamos que X está adentro de A unión C, ¿no? Ok, bueno, pues sabemos algo respecto a eso, ¿no? Sabemos por definición que X está adentro de A o X está adentro de C, ¿no? Pero ¿qué pasa? No sabemos cuál de los dos es verdad. Cualquiera de los dos podría ser verdad. ¿Me entiendes? Entonces aquí entra como un subtema de este método de demostración que va a ser el método por casos. Y mira, lo hice sin querer, pero pues mira, ya apareció el método por casos, así que vamos a empezar a tratarlo de una vez. Vamos a hacerlo por casos. ¿Qué significa el método por casos? Es cuando tienes dos situaciones y no sabes cuál de las dos va a pasar. Podría ser cualquiera. Podría ser X pertenece a A o X pertenece a C, ¿no? Pero el chiste es que no importa cuál de las dos sea, que podría ser cualquiera de las dos, no importa si es que X pertenece a A o que X pertenece a C, queremos que las dos nos lleven a lo mismo, a B unión C. Ajá. En otras palabras, cuando tu argumento se divide en dos casos y no sabes cuál es verdad, tienes que tratar ambos y garantizar que no importa cuál sea el que ocurre, ambos te van a llevar a lo que tú estabas buscando. Entonces, vamos a llamar a este caso 1 y a este de abajo lo vamos a llamar caso 2. Entonces, del caso 1 vamos a poner caso 1. X pertenece a A.
Y no olvidemos que nuestro objetivo es que llegar a que X pertenece a B unión C. Ok, vamos a ver cómo le haríamos. Aquí ya me late usar la hipótesis, que justamente nos ayuda a conectar la A con la B, ¿no? Entonces, por hipótesis, A es subconjunto de B, lo que significa que como X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Ok, ya sabemos que X está adentro de B, en este caso, ¿no? Bueno, aquí se me borró esto. Ajá. Ya sabemos que X está dentro de B. Y de nuevo voy a usar el truco del operador O para llegar a B unión C. Porque si X pertenece a B, entonces X pertenece a B o X pertenece a C es verdad. Recordemos de nuevo que basta que con 1 sea correcto, ¿no? Y ya nos regresaría el true. Ajá. Bueno. Como esto es verdad, entonces, por definición, X pertenece a B unión C. ¿Sí? Bueno. Ya llegamos a que X pertenece a B unión C, que es justo a lo que queríamos llegar. Ok. Bueno, más bien falta concretar, ¿no? Entonces, resumiendo, como partimos de que X pertenece a A unión C y llegamos a que X pertenece a B unión C, entonces, por la definición de subconjunto, A unión C es subconjunto de B unión C, ¿no? Si está dentro de uno, entonces está dentro del otro. Ok, ya lo demostramos para un caso. Para el caso en el que X perteneciera a A, pero todavía nos falta el otro, el caso en el que X perteneciera a C, ¿no? Como había mencionado, no sabemos cuál de los dos va a ser. Entonces, caso 2. Supongamos que X pertenece a C. Ahora vamos a asumir que X pertenece a C es verdad. Vamos a olvidarnos de esto que habíamos dicho de A. Ya no sabemos si eso es cierto o no. Ahora lo único que tenemos constancia es que X pertenece a C. Por suerte, este caso es más rápido. No olvidemos que lo que queremos demostrar es que X pertenece a B o que X pertenece a C. Entonces aquí directamente podemos usar el truco y decir que entonces X pertenece a C o X pertenece a B. Sí es B, ¿no? Sí, es verdad. Y de nuevo, es más o menos lo mismo. Por definición de subconjunto, perdón, por definición de unión, esto significa que X pertenece a C o... perdón, esto pertenece a C unión B, ¿no? Y resumiendo, si nos remitimos otra vez al principio, nosotros partimos esta demostración con X pertenece a A unión C. Y llegamos a que X pertenece a C unión B. Y esto nos permite concluir, estos 3 puntitos es por lo tanto, que A unión C es subconjunto de C unión B.
Y fíjate, esto que era lo que nosotros queríamos llegar, ya lo demostramos para los dos casos posibles, ¿no? Y además usamos la hipótesis, que es un requisito fundamental en cualquier demostración. Así que significa que esta demostración ha acabado y hemos garantizado matemáticamente esta situación, ¿no? Es algo que podría servirnos para muchas cosas, podría servirnos para un problema de probabilidad, por ejemplo, donde A, B y C sean eventos o cualquier cosa que puedas modelar con conjuntos. Y bueno, esta es la idea básica sobre cómo demostrar y sobre el método de demostración directa y también el método de demostración por casos, ¿no? Ya en futuros videos te mostraré otros métodos, como puede ser el método por contradicción, por reducción al absurdo, o el que creo que te sería más útil, el método de inducción, ¿no? Que es el que más se usa para algoritmos y y para demostrar patrones. Pero bueno, esto es como la base de todas maneras para entender la demostración y poder avanzar a los demás métodos. Espero que le hayas entendido y que te haya servido de algo y pues ya si tienes alguna duda puedes decirme. Adiós.